Estamos convencidos que la educación es una de las formas para poder cambiar al mundo. Nos parece que la unidad de los sistemas educativos es fundamental para trabajar la educación en México, porque solo la formación y la actualización otorga herramientas para responder a las necesidades del estudiante de la era digital, porque generar estos espacios de reflexión, análisis, críticas y diálogos brinda conocimiento. Desde el año 2020 hemos estado trabajando arduamente en la generación de espacios donde la comunidad educativa y padres de familia desarrollen conocimientos adecuados a las nuevas tecnologías, formas y procesos. 3 congresos virtuales y 1 presencial son el aval para poder consolidar nuestro 5º Congreso de Educación Media Superior, Inteligencia Artificial para un futuro educativo brillante. El Cebeta 197, la Casa de las Panteras, en Sonora, se honra con su presencia y les saludamos hasta sus lugares de origen. Bienvenidos. Antes de comenzar con la conferencia, quiero recordarles que dentro de unos momentos se va a compartir en el chat de esta sala el enlace para llenar el formulario de asistencia y de igual manera a todos aquellos que nos acompañan desde nuestra página de Facebook en ese espacio virtual, también revisen el chat, pueden ingresar, registrar sus datos, ya que estos son indispensables para que se les haga llegar la constancia de participación. Recuerden que para cada una de las actividades programadas es un vínculo distinto, entonces para que estén listos y llenen estos formularios. Bueno, vamos a comenzar. En los últimos años hemos visto automóviles que se conducen solos, asistentes que traducen de manera instantánea de un idioma a otro, o en algunas ocasiones todos hemos estado explorando las redes sociales y aparecen sugerencias de compras personalizadas, complejas tareas que antes pues eran impensables, hoy son posibles gracias a Machine Learning. Esta es una disciplina que permite a los ordenadores aprender por sí mismos y realizar tareas de forma autónoma sin la necesidad de ser programadas. Es por ello que están a punto de descubrir el fascinante mundo de Machine Learning y esta emocionante conferencia para que todos los que están aquí en esta sala y todos los que nos ven por allá en Facebook se sumerjan en una apasionante charla donde tendremos la oportunidad de explorar el funcionamiento del algoritmo de una de las redes sociales más usadas a nivel global, como lo es TikTok, y el misterio detrás de la selección de películas de Netflix, desde conceptos fundamentales hasta su impacto en la vida cotidiana. Antes de comenzar con esta conferencia, voy a platicarles un poquito de lo mucho que realiza nuestra invitada. Ella es Karina Córdoba, para quienes están con nosotros desde la primera conferencia, ya nos estuvo acompañando desde entonces. Karina es gerente de alianzas internacionales de Code.org para América Latina. Comenzó su carrera como docente de educación secundaria y posteriormente se adentró en la gestión de proyectos en organizaciones sin fines de lucro. Antes de unirse a Code.org, ocupó diversos cargos directivos en fundaciones de educación en Chile, dedicadas a la innovación educativa, buscando promover una educación acorde a los desafíos de este siglo XXI. Así también trabajó como consultora experta para el Ministerio de Educación de Chile, donde tuvo la oportunidad de gestionar diversos proyectos de formación docentes en cuanto a metodologías de innovación, como lo son el aprendizaje basado en proyectos, design thinking, entre otros. En su rol que juega dentro de Code.org, se encarga de visibilizar la importancia de las ciencias de la computación en las Américas, además de gestionar la red de socios locales de Code.org para continuar expandiendo las oportunidades educativas en esta área para todos los niños y niñas del continente americano. Con mucho gusto cedo el uso de la palabra a Karina Córdoba, quien está enlazada en estos momentos desde Las Vegas, Nevada. Adelante, Karina.
Gracias, Luz Marina. Nunca me habían hecho una introducción tan bonita como esta. Espero que todo lo que hoy día veamos sea tan interesante como tu introducción. Espero que esté a la altura. Y yo traía, de hecho, una diapositiva para presentarme con ustedes, pero creo que tú lo dijiste todo. No sé si hay tanto más que yo pueda agregar. Ya conocen todo de mí prácticamente. Pero sí creo que les puedo añadir un dato interesante. Y es que yo soy profesora de historia. No soy docente de ciencias de la computación, soy docente de historia. Y eso es algo que la verdad ha marcado mucho mi trayectoria, porque uno pensaría también, si soy profesor de historia, ¿por qué tengo que aprender de esto? Yo se supone que tengo que hablar del pasado, ¿cierto? ¿Por qué me estaría metiendo en estos temas del futuro? Pero la verdad es que mientras trabajaba como docente, ya no trabajo como docente en aula, pero mientras lo hice en mis primeros años, me di cuenta que en realidad todo esto está entrelazado, ¿verdad? Es imposible que les enseñemos a los estudiantes de biología, de matemática, de historia, pero no les estemos enseñando sobre tecnología, que es algo que ellos ven todos los días alrededor de ellos, es algo que utilizan todo el tiempo, es algo que tienen en sus manos casi el 100% de las horas del día. Entonces, ¿cómo podía ser que estemos enseñando sobre lo que pasó antes, pero no sobre también lo que está pasando hoy y hacia dónde también vamos? Entonces, también para quienes quizás son de otras áreas, no son de tecnología necesariamente, pero también son quizás profesores de historia u otras asignaturas, o también estudiantes que quizás dicen, a mí no me interesa esto de la tecnología, yo quiero ser escritor. Cualquier otra carrera, la verdad es que estos son conocimientos ya fundamentales. No es algo solamente para quienes están trabajando en esta área o les apasiona la tecnología, sino que todos nosotros deberíamos entender lo mínimo del fundamento para poder también entender cómo funciona todo lo que usamos en el día de hoy. Entonces, solamente quería agregar eso porque creo que explica mucho también de cómo voy a ir aproximándome a lo que hacemos. Ya Martina les habló un poco en la mañana sobre lo que hace Code.org. Yo solamente quiero añadir una cosa, que es que en mi rol en específico yo trabajo esta visión a nivel latinoamericano, entonces si bien Code.org está en todo el mundo, partió en Estados Unidos trabajando con ciencias de cómputo, yo específicamente trato de que en América Latina podamos ir difundiendo estos temas y que cada estudiante finalmente tenga esta oportunidad, que decía yo, de aprender los fundamentos de la ciencia de cómputo en su formación escolar. Que no tenga que aprenderla porque la encontró por ahí o solamente quienes hacen un taller luego de la escuela, sino que todos, ojalá los estudiantes puedan tener la oportunidad de escuchar sobre este tema en su sala de clases. ¿Sí? Y quizás para quienes todavía dicen, ¿y quién es esta gente de Code.org? Les puedo comentar de repente dos instancias en que nos han escuchado. No sé si alguno ha participado aquí de la campaña que hacemos todos los años que se llama La Hora del Código. Es una campaña anual que ya lleva 10 años, donde tratamos de impulsar la idea de que aprender a programar y ahora el tema de inteligencia artificial no es solamente para un par de personas genios que están en el Silicon Valley en Estados Unidos, sino que en realidad todos podemos aprender los fundamentos de esto. Entonces, hacemos actividades de 1 hora todos los años en la que cualquier persona puede sumar. Entonces, si ustedes ya se han sumado, felicitaciones. Si no, los invito a que en septiembre, más o menos, abrimos la campaña y pueden encontrar, de hecho, nuestra página web es Hora del Código. Y ahí pueden encontrar mucha información y actividades que pueden hacer para empezar a introducirse en este tema si es que no lo han hecho ya. Participan casi todos los países del mundo y son más de 1.700 millones que ya han estado con nosotros en esta campaña. Y otra instancia en que quizás nos pueden conocer previamente es nuestra página web, que es code.org, el mismo nombre de nuestra organización. Y no sé si alguno aquí ya habrá utilizado nuestros contenidos. Si lo han hecho, estoy segura que han tenido una muy buena experiencia porque tenemos desde contenidos de kinder, desde la escuela primaria, aprender a programar en bloques, que es lo más sencillo, hasta contenidos para la escuela secundaria, y todos son contenidos gratis, tanto para los estudiantes como para los profesores. Entonces, quizás por ahí nos han escuchado en nuestra misma página web, si algún profesor ha hecho nuestras actividades o si algún estudiante nos ha visto por ahí o ha tenido la suerte de que sus docentes utilicen este material. Tenemos muchísimo material, son 500 horas de contenido
que están traducidas la mayoría en español. Entonces los invito también a utilizarlo. Y todo lo que voy a mencionar hoy, todo el material que vamos a utilizar en este taller, como decía, está abierto, es gratis. Ustedes luego lo pueden aplicar con sus estudiantes. Si son estudiantes, lo pueden hacer luego con sus familias, lo pueden mostrar a sus compañeros. Es material que está completamente abierto para que cualquiera pueda aprender sobre este tema. Entonces, dicho eso, el taller que vamos a hacer hoy, que originalmente estaba más pensado para estudiantes, pero si son profesores también les va a servir mucho. Les puede dar una idea de una actividad que pueden replicar con sus chicos. Es bien sencilla, es una introducción a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para que empecemos a, como decían algunos por ahí, abrir esta caja de Pandora, esta caja negra, y más que hablar, que se ha comentado harto sobre cuáles podrían ser sus beneficios o cuáles podrían ser sus limitaciones o riesgos éticos, entender bien cómo funciona por detrás esa máquina, cómo es que aprende, cómo es que toma ciertas decisiones, y eso es lo que los quiero invitar a ir descifrando. Entonces, vamos a hacer una actividad que se llama Inteligencia Artificial para los Océanos, que es de hecho parte de nuestra campaña Hora del Código. El año pasado se focalizó bastante en esta actividad y así también en otras que teníamos. Inteligencia Artificial para Océanos es bien apta para estudiantes desde 10, 11 años en adelante. Se puede ir adaptando dependiendo de la edad que tengan sus chicos y chicas. Ahora yo voy a hacer una versión más estándar, pero también ustedes ahí, profesores, profesoras, pueden ir pensando en cómo la van adaptando, qué otras actividades pueden ir complementando esta actividad. Entonces, para comenzar, les tengo una actividad inicial. Yo sé que los micrófonos los tienen muteados, entonces les voy a pedir que vayamos usando el chat. Para lo que me quieran ustedes ir comentando, yo voy a preguntar varias cosas. Entonces ustedes usen el chat para irme respondiendo o las reacciones también si quieren ir comentando de esa manera. En esta actividad inicial les quiero preguntar, ¿qué ejemplos ustedes han visto, han escuchado o han leído en donde se hable de inteligencia artificial? Ya algunos ejemplos se fueron hablando durante el día y veo que alguien de inmediato dijo el ChatGPT, Manuel, Bing, muy bien. En las películas, ¿en qué películas exactamente ha visto que se menciona inteligencia artificial? ChatGPT, en las noticias han escuchado, me dicen por aquí. Muy bien, el Siri, sí. En Yo Robot, sí. Los asistentes, Alexa, mencionan algunas personas. Se menciona mucho el Siri y Alexa, muy interesante. De hecho, traigo ese ejemplo. Perplexity, muy bien. Canva, en películas de hace años, ¿cierto? Que se viene hablando de esto, un tema que no es nuevo. Editores de material fotográfico, muy interesante. Hay varios de esos ejemplos que yo pensé que ustedes iban a mencionar, entonces los traje. Uno es los Tesla. Me imagino que aquí todos ya más o menos han escuchado sobre los Tesla. No sé si a México ya habrán llegado. Ayer vi una noticia, yo soy de Chile, que a Chile estaban llegando los primeros Teslas, que son estos autos que se manejan solos, ¿verdad? Tienen un autopiloto que va identificando, tienen cámaras, y va identificando los autos que están alrededor, identifica los semáforos, te va diciendo, es muy impresionante en una pantalla, si es que mucho más allá hay un semáforo, ya lo sabe. Recibe esa información y te dice que 5 semáforos más allá te va a llegar el rojo. Y da información realmente impresionante sobre los tiempos de traslado, qué te vas a encontrar, como tener todo conectado solo en una computadora y tú puedes tener las manos como sale ahí fuera del volante y el auto va a ir manejando. Y esto que es algo ya comercial, los Tesla, cualquiera ahora aquí en Estados Unidos puede comprarse uno, se está empezando a utilizar también en otras áreas. Estuve leyendo un artículo sobre cómo el ejército estadounidense quiere utilizar esta misma tecnología que está usando Tesla para disminuir las bajas en los campos de batalla. Entonces, la mitad de las bajas de los campos de batalla que se dan en Estados Unidos, del ejército estadounidense, son cuando los soldados van a entregar comida, van a entregar medicina, van a entregar gasolina. Entonces, ellos van en los camiones no directamente a una batalla, ellos van a entregar comida, medicina y los atacan. Entonces, el 50% de las bajas que se dan es por esas circunstancias. Y eso podría disminuirse si es que el vehículo tiene un autopiloto y no va un piloto humano arriba como un soldado, sino que el auto se conduce de manera automática. Y eso me pareció muy interesante, pensar en cómo podemos ir adaptando estas tecnologías también a otros ámbitos.
Aquí también un ejemplo bien similar a los Teslas. Este es un tractor que se conduce solo, pero también hay muchas otras industrias del alimento que se está utilizando inteligencia artificial. Un ejemplo que leí me pareció súper interesante es por la industria de la leche. En general, cuando se circula ya sea leche u otros productos que necesitan una cadena de frío, cuando van desde la granja hacia los lugares donde se venden, los supermercados, por ejemplo, tiendas, etcétera, hay un traslado que es súper largo. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, México, que son países enormes, en el caso de Australia son países gigantes y puede pasar que se pierda la cadena de frío y todo ese producto se pierde. Pero el conductor no sabe, el conductor va manejando por horas el camión y no sabe que eso está pasando dentro, ¿cierto? Microsoft está trabajando en Australia en este momento para colocar detectores que le permitan al conductor saber cuándo perdió la cadena de frío y ya la verdad llevar el alimento no tiene sentido. Y quizás va a mitad del camino y ya sabe que lleva un alimento que la verdad es que cuando llegue al supermercado que lo tiene que vender ya no va a servir. Le permite tomar decisiones, devolverse, quizás llevarlo a un lugar donde puede recuperar la cadena de frío más rápido y que se evite que esos alimentos se echen a perder y que se boten finalmente. O sea, evitar el desperdicio alimentario también es parte de lo que se está haciendo ahora con inteligencia artificial. Otro ejemplo que no mencionaron, pero a mí me parece que es muy revolucionario, este es un estudio que se está haciendo en Stanford. Ya de hecho se está terminando, lo van a publicar en muy breve. Es un estudio en donde hicieron que una máquina de inteligencia artificial aprendiera a diagnosticar neumonía. En un mes, doctores, expertos, le enseñaron a la máquina con distintos ejemplos cómo era una radiografía que tiene neumonía y cómo es una radiografía que no. Le dieron muchísimos ejemplos a esta máquina y en un mes solamente logró hacer diagnósticos mucho más precisos y mucho más rápidos que lo hicieron los doctores. Y esto no significa que entonces ya no necesitamos los doctores, sino que ahora el doctor puede tener mucha más precisión. Entonces puede tener mucho más éxito en salvar la vida de una persona. Y eso yo creo que es un tremendo poder y también es algo muy inspirador, creo, para el futuro de la medicina. Y esto es algo que a mí me fascinó, es un ejemplo que yo como profesora de historia dije, wow, genial, me encanta que lo estén usando para este tema. Aquí, como ustedes ven, tenemos ciertas letras, esto está en un idioma ya muerto, pero nos pasa en historia que hay muchas fuentes históricas que están en materiales, como la piedra o los papiros, que con el tiempo se van degradando. Aquí, como ustedes pueden ver, hay ciertas partes de la escritura en donde las letras ya no son muy visibles. Lo que está haciendo Google ahora es desarrollar una tecnología para enseñarle a una máquina de inteligencia artificial a llenar los vacíos de las letras que no se ven. Les están dando ejemplos para que luego una máquina con visión de computadora pueda ver esto y te diga lo que falta en estos espacios donde las letras no se ven muy bien son estas palabras. Y te da el texto escrito ya en una computadora. ¿Y por qué esto creo que puede ser interesante? Y a mí como historiadora me encanta, porque no se pierde. Mucho del conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de la existencia de la humanidad se podría perder si es que no estamos desarrollando tecnologías como esta. Y no es tan preciso. En este momento esta tecnología tiene alrededor de un 40% de asertividad, pero igualmente es útil. Que yo que pueda trabajar en un museo, por ejemplo, tenga la ayuda de esa máquina y poder ahorrarme quizás esa cantidad de tiempo en tratar de descifrar lo que decía, pero que la máquina me lo pueda decir y luego yo lo pueda revisar, es también una tremenda ayuda. Y así hay muchos otros ejemplos. Esta película que ganó el Oscar hace muy poquito se hizo con una tecnología en donde yo puedo escribir qué es lo que quiero que se genere como video y se genera un video. Y puedo decir, quiero que me hagas una imagen, como mostraba yo, voy a trasladar un poquito, aquí, una imagen de una roca que tenga ojos y se mueva en esta dirección, y la página lo puede hacer. Estos son algunos ejemplos de inteligencia artificial generativa en este caso, pero nos habla sobre cómo lo que creemos que quizás solamente está en algunos ámbitos y pensamos más en lo típico como el Siri o el reconocimiento facial, la verdad está en muchos otros ámbitos de la vida y tenemos que ir avanzando hacia entenderlo, porque ya ven, donde sea que ustedes se desempeñen, probablemente se van a encontrar con alguna de estas tecnologías. Uno piensa que solo se las va a encontrar si es programador, pero ya les mostré. Si son historiadores, quizás los puedan usar en el futuro.
Si trabajan en la industria de la agricultura o de los alimentos, también se lo podrían encontrar. Si trabajan en el arte, si quieren ser abogados, sea lo que ustedes quieran ser, la verdad es que es muy probable que se tropiecen con estas tecnologías. Así que mi mensaje obviamente es, tratemos de ir entendiendo de qué se tratan. Aquí hay algunos ejemplos que yo ya tenía y que pensaba que ustedes iban a mencionar, entonces para ir resumiendo, reconocimiento facial, los robots, los chatbots, lo mencionaron también, recomendaciones personales, como el tema de Netflix o el TikTok, cómo sabe qué es lo que a mí me gusta, porque me muestra exactamente lo que yo quiero ver. Los vehículos autónomos como el Tesla que ya mencionábamos. Les quiero mostrar un video que tenemos en donde se define entonces qué es inteligencia artificial, porque no estoy segura que hasta este momento hemos definido exactamente qué entender por esto. Hemos dado ejemplos, hemos hablado de sus limitaciones, de sus riesgos, pero exactamente qué significa, qué es lo que tengo que entender yo o cómo le puedo explicar a alguien si me pregunta qué es inteligencia artificial. Entonces les voy a compartir este video. Creo que estoy compartiendo mi audio, pero si no me avisan. Ahí sí no se pueden escuchar. Soy Ale Flores y soy gerente de producción de Alexa. Soy la doctora Chelsea Hub del Instituto Allen de Inteligencia Artificial. Desarrollo un motor de búsqueda académico impulsado por IA. A tu alrededor, las computadoras toman decisiones y esas decisiones afectan a tu vida diaria. Cuando buscan en Internet o recorren las novedades, las computadoras deciden lo que están viendo. Las computadoras ya pueden reconocer su rostro y entender tu voz. Pronto podrán conducir y diagnosticar enfermedades mejor que los humanos. Entonces, ¿cómo es todo esto posible? Habrán escuchado de algo llamado IA o inteligencia artificial. La inteligencia artificial está lejos de ser realidad. Hay un tipo de IA llamado aprendizaje automático que utilizamos hoy. Sin saberlo, probablemente interactúas con esta IA todos los días. Nos da la oportunidad de enfrentar los mayores desafíos del mundo. Con el aprendizaje automático, las computadoras reconocen patrones y toman decisiones sin la necesidad de que sean programadas. Lo que más entusiasma es que es una forma completamente diferente de programar computadoras como nunca antes se había hecho. Con el aprendizaje automático, en lugar de programar una computadora paso a paso, se le programa para aprender como cualquier individuo, a prueba y error y con mucha práctica. El aprendizaje es experiencia y también aplica al aprendizaje automático, aunque en este caso, experiencia significa gran cantidad de datos. El aprendizaje automático abarca toda clase de datos, imágenes, video, audio y texto. A partir de ellos reconoce patrones en datos. Una vez que reconoce los patrones en los datos, también aprende a hacer predicciones basadas en estos patrones, como notar la diferencia entre una imagen de un auto y la imagen de una bicicleta. IA y aprendizaje automático juegan un papel cada vez más importante en la sociedad y sobre todo en nuestro futuro. Por eso es importante aprender cómo funciona, así como ganar experiencia. Y ustedes van a tener la oportunidad de entrenar su propio modelo de aprendizaje automático. Y recuerda, la IA es una herramienta. Si obtienes el conocimiento, entonces tienes el poder. Algo que quiero mencionar es que este video, y Martina lo mencionó en la mañana, lo doblamos con inteligencia artificial. No sé qué pensaron de la calidad del doblaje. Sé que no es una voz como tan natural, pero como dijo Martina en la mañana, nos permitió en una semana traducir, doblar una cantidad de videos enorme al español para que estuviera disponible más fácilmente para quienes hablamos esta lengua. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien, también como decimos nosotros. Entonces, si tuviéramos que definirlo y tener un acuerdo entre todos aquí de qué hablamos cuando decimos aprendizaje automático, que es lo que, como decía el video, inteligencia artificial, así tal cual como lo estamos pensando, aún no existe,
pero hay un tipo de inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, que es algo que ya tenemos ahora. ¿Y qué es? Es la forma en que las computadoras reconocen ciertos patrones. Ahí veíamos, por ejemplo, lo de las bicicletas y los autos, ¿cierto? Y toman decisiones sin que las programemos de manera explícita. Entonces puede decidir de hecho, no solo decidir, pero decidir qué es una bicicleta y qué es una computadora en base a los datos que nosotros les entregamos. Para entender un poquito mejor esto, vamos a hacer esta actividad que se llama Inteligencia Artificial para Océanos. Y los quiero invitar a que ingresen a code.org/oceans. Yo les voy a colocar el enlace en el chat. Es ese, code.org/oceans. Y ahí vamos a hacer esta actividad todos juntos. Yo la voy a ir mostrando desde mi computadora, entonces voy a irlos guiando de manera general, vamos a ir haciendo algunas reflexiones en la actividad, pero también si ustedes quieren ir haciéndola de forma quizá más individual en su computadora, obviamente vayan haciéndolo, ahí nos van siguiendo a los demás. La actividad requiere mucha participación de todos y todas, entonces les voy a pedir que utilicemos las reacciones, yo creo que eso nos va a ir sirviendo, ya se van a ir dando cuenta de por qué lo digo, que usen el chat. Esta actividad es para que ustedes vayan aprendiendo y ustedes se introduzcan en esto. Esta es la actividad más sencilla que tenemos sobre Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces, si ustedes son estudiantes que no han escuchado sobre esto, espero que les ayude a entender de qué se trata. Si son profesores que quieren empezar con estos temas y dicen cómo empiezo en mi sala de clases, con qué actividad puedo empezar, esta es una actividad súper ideal, como una primera aproximación bien general y bien sencilla, ya van a irlo viendo, sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo van? ¿Pudieron ingresar a la página web? Yo me voy a cambiar, de hecho, a la página web para que les pueda ir indicando cómo hacerla. Entonces, voy a parar de presentar para presentar nuevamente. Si es que, no creo que les suceda, pero si es que alguno no viera en español, abajo, yo voy a hacer scrolling, abajo ustedes pueden elegir aquí el idioma. Entonces, si por alguna razón les apareciera en inglés, ahí ustedes pueden seleccionar español. Tenemos español LATAM y español España, pero les sugiero el español LATAM. Entonces, voy a volver arriba. Vamos a hacer clic en donde dice probar ahora. Veo que varios dicen, ya estoy adentro, ya lo logré. Me alegro mucho. No tienen que iniciar sesión, gracias por esa pregunta. Vamos a hacer clic solamente donde dice probar ahora y no debería pedirles nada. No debería pedirles un usuario, no debería pedirles absolutamente nada. Ahora bien, si usted es profesor o profesora, quizás sí quiera iniciar sesión y hacerse una cuenta en code.org, que es gratis, y puede ver no solo la actividad, ahora solamente vamos a ver la actividad desde la perspectiva de un estudiante, pero también puede ver el plan de la lección. Y ahí está desde el inicio, el desarrollo y el cierre de la lección, e indica qué ir haciendo paso a paso, como qué preguntas hacer a los estudiantes, cómo ir dirigiendo las conversaciones, si quiere explorar más sobre otros temas relacionados, qué recursos sugerimos, si hay una diapositiva, está la diapositiva lista. Entonces, yo también sugiero, si es que son docentes, luego ahí se hagan una cuenta, pero lo podemos ver más ratito. Entonces, lo primero que van a ver ustedes cuando ingresan a este link es el video que yo les acabo de mostrar, ¿cierto? Que nos habla sobre qué es la inteligencia artificial y una definición de Machine Learning. Vamos a colocarle continuar porque como ya lo vimos, entonces voy a dar esta actividad como lista y vamos a pasar a la actividad o al nivel número 2 de esta inteligencia artificial para océanos. En esta actividad lo que vamos a hacer es programar la inteligencia artificial para identificar peces en el océano. Entonces vamos a entrenar un modelo de Machine Learning para que nos ayude a limpiar el mar y todo lo que sea basura lo saque y lo que sea peces lo mantenga en el mar, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que necesito yo de ustedes? Necesito que me ayuden a identificar qué son y qué no son peces, para que de esa manera le podamos enseñar a este modelo de inteligencia artificial qué es lo que tiene que mantener en el océano y qué es lo que tiene que sacar del océano, ¿sí? Yo les voy a ir preguntando si las imágenes que vemos son o no son peces, y ustedes con las reacciones, si es un pez, van a hacer esta reacción, ¿sí? Si no es un pez, entonces van a hacer hacia abajo. Vamos a hacer una prueba, a ver si nos funciona. Esta primera imagen que ven aquí, ¿es un pez o no es un pez? Veo que ya hay muchas hacia arriba, entonces yo voy a entrenar a la máquina y decirle que eso sí es un pez.
esta segunda. Ahí veo algunas manitos, van cambiando hacia abajo, no es un pez, ¿cierto? Bien, esta tercera. Tampoco, bien, porque va explotando las manos, genial. Esta imagen, ¿es o no es un pez? Sí, bien. La que sigue. Bien. En la medida en que vayan haciendo la actividad, les van a ir apareciendo estas cajitas, porque la idea de esto es aprender de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo también trabajar el tema del cambio climático y de cómo nuestros océanos están llenos de contaminación. Entonces les van a ir apareciendo estas cajitas con algunos datos, la verdad terribles, pero para que vayamos adquiriendo conciencia también sobre este tema, como este que nos dice que cada año al océano llegan 8.000 millones de kilos de plástico. Entonces de ahí la importancia de estar haciendo este entrenamiento, ¿verdad? ¿Es un pez o no es un pez? Lo que me dicen que sí. Este de aquí. Ahí me dicen que no. Perfecto. ¿Creen ustedes, y esta me la pueden responder en el chat, que con estos datos, les hemos entregado 7 datos a este modelo de inteligencia artificial? ¿Ya será suficiente para que la máquina pueda definir qué es una basura y qué es un pez? ¿O seguimos entrenando más datos? Algunos me dicen que sí, que sí, que sí, que sí. Ok, algunos dicen que no, pero veo que la mayoría dice que sí, entonces vamos a probar nuestro modelo. Si ustedes le hacen clic a continuar, vamos a poder probar el modelo que estamos entrenando y ver si la inteligencia artificial ya sabe lo que es un pez, y puede distinguirlo de la basura. Se va a analizar un conjunto de datos y los va a etiquetar, ¿sí? Veamos qué pasa aquí. Vamos bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos está pasando? Nos está marcando basura como peces, que no es lo que queríamos lograr, ¿cierto? Por ejemplo, la manzana lo está catalogando como pez. ¿Por qué creen ustedes que nos está pasando esto? Pueden ahí escribirme en el chat sus reflexiones. Salto de datos, nos dice Emanuel. Exactamente, entrenamos 7 datos solamente, no hay suficiente información para que la máquina pueda distinguir. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer a continuación? Entrenar más datos, ¿cierto? Darle muchos más datos a la máquina. Ahí nos dice Manuel que ya lleva él 100 datos en su computadora, genial. Y he visto estudiantes que van en 250, 300 datos. Y esto es lo que nos resultó. Si queremos ver el resumen, esto es lo que identificó como peces, no es lo que buscábamos. Esto es lo que identificó como basura y lamentablemente hay un par de peces que si esto fuera una actividad real, hubiéramos estado matando, lo cual no es la idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Entrenar más. Ahora, solamente por limitaciones de tiempo no lo vamos a entrenar nosotros ahora, pero los invito a que ustedes, ya veo que algunos lo están haciendo, sigan entrenando a ver cuántos datos necesitamos para realmente la máquina sepa distinguir. Los quiero llevar ahora a un tercer nivel de esta actividad. Entonces ya dijimos, hay que entrenar más datos a la computadora para que pueda poder identificar, ¿cierto? De forma un poquito más precisa. Ahora, lo que vamos a hacer, ya que entrenamos a esta máquina, y aquí nos va dando las indicaciones, son muy importantes, es ver qué pasaría con otras criaturas. Porque dijimos, ok, esto es un pez, esto es basura. Pero ¿qué pasa si hay tortugas? ¿Qué pasa si hay caballitos de mar? ¿Cierto? Si hay estrellas de mar. ¿Qué va a suceder? La máquina no la entrenamos para identificar otros animales del mar. Entonces, lo más probable es que los va a identificar como basura, ¿cierto? Y eso no es lo que queremos. Entonces, si quisiéramos realmente nosotros entrenar un modelo que sea preciso y nos ayude a limpiar el océano, no solamente hay que darle mucho más datos de lo que es un pez, también tenemos que entrenarlo con otras criaturas, ¿cierto? Porque miren lo que puede suceder si es que no lo hacemos. Entonces vemos el pulpo, la tortuga, el cangrejo, esos fueron eliminados, considerados como basuras. Entonces hay que darles mucho más datos de qué es lo que pasa en el mar, qué criaturas viven en el mar, ¿sí? Para hacer esto, entonces, vamos a continuar entrenando a nuestra máquina y ahora les vamos a dar datos sobre otras figuras. Vamos a ir haciendo la misma dinámica. Si ustedes consideran que son criaturas que deben quedarse en el agua, me hacen así.
Si son criaturas que no deberían quedarse porque es basura, entonces vamos a usar la manito hacia abajo. En este caso, debería estar, me dicen que sí, ok. Esta debería estar, sí, cierto, porque son peces, ya lo habíamos visto. Esta también me dijeron que sí. En este caso, ¿debería estar o no este elemento? No, ¿verdad? La ballena. La ballena, sí, muy bien. Ese hablándonos sobre la protección de las aves marinas y por qué es importante entonces mantener limpios nuestros océanos. Y este es el mensaje que yo diría es uno de los más importantes cuando entendemos cómo funcionan estas máquinas de aprendizaje automático. En la medida en que le demos más datos de entrenamiento, más va a aprender y mejor va a poder tomar esas decisiones, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto debería estar en el agua, no, ¿verdad? Esto no, esto sí. Sí, vamos a entrenar, voy a entrenar rápido un par de datos, a ver si es que nos resulta. Tenemos otro dato. Voy a entrenar unos 10 más, voy a decir. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa si me equivoqué? Y si estoy diciendo que esto no debería estar en el agua. La máquina va a aprender de mis errores, ¿cierto? Y vamos a verlo ahora. Eso es muy importante, darle los datos correctos. Entonces, veamos si puede identificar lo que entrenamos. Ahí la estrella la dejó, muy bien. La ballena la eliminó, porque yo cometí el error, lo hice a propósito para que lo viéramos, pero cometí el error de decirle a la máquina, esto no debería estar en el océano, y por lo tanto lo va eliminando. ¿Sí? Todo lo otro vamos más o menos bien. Y ahí nuevamente nos pasa el ejemplo de la ballena. Entonces, la pregunta aquí es qué pasa si es que me equivoco, ¿cierto? Con los datos. Y que puede ser de forma intencional como no. Pero lo que puede suceder es que las decisiones que entonces tomen estas máquinas sean incorrectas, ¿verdad? Y ya se mencionaba cuando hicieron la discusión anterior, que estuve bien atenta a escucharlos, pero hay personas que maliciosamente pueden utilizar esto no de la manera en que estamos esperando. Estas tecnologías existen, las podemos usar para el bien o no. Podemos hacer toda esta actividad al revés, y decir toda la basura se tiene que quedar y todos los peces y las otras criaturas se tienen que ir. Podríamos hacer eso. Y de ahí, porque creemos que es importante que aprendamos también cómo se alimenta la información con la que estas máquinas toman decisiones, porque ustedes tienen el poder de hacer que se utilice para lo que debería utilizarse correctamente y no al contrario. ¿Sí? Vamos a pasar hablando de esto mismo, de cómo los datos también se pueden utilizar de mala manera, o cómo también no solamente los datos se utilizan de mala manera a propósito, que es el ejemplo que yo estaba dando, pero cómo quizás a veces ciertos sesgos que nosotros podemos tener, que los humanos tenemos, se pueden traspasar, a veces sin querer, a esas máquinas. Que no es lo mismo que hacer un mal uso a propósito, como lo que yo acabo de hacer el ejemplo con la ballena, ¿cierto? Sino que es un mal uso que no es intencionado, pero del cual también tenemos que estar muy pendientes. Y quizás es algo que ustedes han visto cuando están utilizando ese tipo de tecnología. Ya vamos a reflexionar un poco sobre eso. Les voy a mostrar este video y vamos a hablar un poquito más de ello. El aprendizaje automático depende de los datos que se analizan, así que es muy importante utilizar muchos datos de alta calidad. Pero si los datos son importantes, hay que preguntarse, entonces, ¿de dónde vienen? A veces, las computadoras recolectan datos de gente como nosotros, sin que nos signifique esfuerzo alguno. Un servicio de streaming podría almacenar qué video estás mirando, y luego puede reconocer patrones para recomendar qué podrías mirar después. En otros casos, directamente solicitan ayuda, como cuando un sitio web te pide identificar señales de tránsito. Estás otorgando información para ayudar a la máquina a ver y tal vez algún día conducir. Los investigadores médicos pueden usar imágenes médicas para enseñarle a las computadoras cómo reconocer y diagnosticar enfermedades. El aprendizaje automático requiere miles de imágenes,
y el seguimiento personal de un doctor que conozca qué hay que buscar para identificar correctamente una enfermedad. Incluso con miles de ejemplos, puede haber problemas con las predicciones de las computadoras. Si los datos de rayos X son obtenidos solo de hombres, las predicciones solo funcionarían con hombres y podrías no reconocer enfermedades en los rayos X de una mujer. Esos puntos ciegos en el análisis de datos crean algo llamado sesgo. Los datos sesgados favorecen determinados resultados y excluyen a otros. Según se recolectan los datos de entrenamiento, quién recolecta los datos y cómo se ingresan los datos a la computadora, es posible que se incluya el sesgo humano en los datos. Si aprende con datos sesgados, es probable que se tomen decisiones sesgadas, y puede ocurrir que la persona que está entrenando sea consciente de ello o no. Cuando se está trabajando con datos, hay que preguntarse dos cosas. ¿Los datos son adecuados para entrenar a la computadora? ¿Y estos datos representan todos los escenarios y usuarios posibles sin sesgo? Es aquí donde tú como humano entrenador juegas un rol crucial. Depende de usted brindar datos sin sesgo. Eso significa recolectar toneladas de ejemplos de muchas fuentes. Recuerden, al seleccionar datos para aprendizaje automático, al mismo tiempo programamos el algoritmo usando datos de entrenamiento en vez de códigos. Los datos son el código. Mientras mejores sean los datos, mejor será el aprendizaje. Entonces, como decía la profesora en este video, muchas veces podemos traspasar estos sesgos sin una intención explícita, ¿sí? Hay un margen de error, obviamente, pero es un margen de error que podemos minimizar. Entonces, mi invitación es que, especialmente para todos los estudiantes que están aquí, que luego van a salir al mundo laboral y probablemente se van a cruzar con esto, porque como yo les mostraba al inicio, está metiéndose en todos los campos prácticamente. Y tengan ustedes la responsabilidad de entrenar con datos. Procuren siempre que sean lo más diversos posible, la mayor cantidad y que representen a toda la cantidad de usuarios. El ejemplo que daba ella sobre las mujeres, de si estamos entrenando una máquina, como lo que yo decía de la neumonía y las radiografías, y solamente damos radiografías de hombres, entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Muy probablemente ahí haya un error al momento de diagnosticar mujeres con neumonía, porque no le dimos datos de esa mitad de la población. Quizás es un sesgo que el investigador hombre ni siquiera pensó, ¿sí? O que sí, y que a propósito lo haya hecho. Entonces, su responsabilidad, la responsabilidad de la persona, que es la que está recolectando los datos, es muy, muy importante. Para que podamos entender bien cómo esto podría ir afectando nuestro modelo específico para limpiar el océano, vamos a hacer esta actividad en donde ahora vamos a entrenar la máquina para identificar un patrón distinto, que es un color o una forma. Nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos entrenar. Yo voy a elegir por ustedes. Les voy a decir que vamos a entrenar peces azules, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes me van a ir diciendo si este pez que estoy viendo es azul o no es azul. Vamos a usar también las reacciones igual como lo hicimos. Alguien ahí me van diciendo que no son azules, pero ¿qué pasa si yo creo que sí es azul porque tiene las aletas azules? ¿Eso es inválido? ¿Ustedes creen que estoy completamente equivocada? Y veo que ahora hay manos mixtas. Hay algunas que piensan que sí y otras que no. ¿Cómo podríamos realmente responder a esta pregunta? Si es o no es un pez azul. Tendríamos que ponernos de acuerdo, probablemente, ¿cierto? Y establecer un criterio y decir, ok, todos vamos a entender que lo azul es un cuerpo azul, ¿sí? Y que si tiene lo demás de otro color, no importa, no afecta. Pero vamos a tener que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Entonces yo veo que aquí veo los comentarios del chat, me dicen es parcialmente azul, es azul o verde, hay que definir bien los criterios, el cuerpo central es el que cuenta, algunos me dicen mixto, no hay 100% claridad entre nosotros de qué es o no es azul. Entonces vamos a decir, porque veo que la mayoría piensa que así es, vamos a decir que, o sea que no es, perdón, que no es azul. En este caso diríamos que es o no es. No, ¿cierto? Aquí estamos un poco más de acuerdo, porque no hay azul ni en las aletas, ni no hay en el cuerpo, entonces da menos lugar a dudas. En este caso también, ¿verdad? Lo que la mayoría aquí no dudaríamos. Pero en este caso, diríamos que es un pez azul, a pesar de que tiene partes rojas. ¿Qué piensan ustedes?
Emanuel nos dice que sí, sería un pez azul. Carlota nos dice que no sería entonces un pez azul. Hay reacciones mezcladas. Veo también en las manitos que algunos están hacia arriba, creo que la mayoría, pero otros hacia abajo. Alguien nos dice es daltónico. Muy bien, pero estas preguntas dan para discusión, ¿cierto? Podríamos decir entonces, ok, digamos que es azul porque la mayoría piensa eso. Si dijimos que vamos a resolver esto por el cuerpo central, entonces este sí sería, ¿verdad? Este no. Y esta es la pregunta que siempre nos tenemos que estar haciendo cuando estamos entrenando. ¿Ya serán suficientes datos o seguimos? Yo voy a decir, solamente para que probemos que ya son suficientes, y ver si es que la máquina entendió a lo que nos referíamos con lo que era azul y qué resultados nos va a dar este entrenamiento. Entonces vamos a ejecutar. ¿Qué nos dice que será azul? Ok, creo que por ahora vamos de acuerdo a lo que pensamos, que era que el cuerpo central queremos que sea azul. Y los otros colores los está eliminando, ¿cierto? Aquí viene otro, bien, que por violeta podría haberse confundido. Y ahí sigue con los demás. Entonces, pareciera que el criterio que nosotros usamos más o menos lo fue utilizando. Vamos a ver un resumen entonces de todo lo que analizó. Estos son los peces que identificó como azules. Podríamos estar de acuerdo en que sí, estos son peces azules porque tienen su cuerpo central, pero quizás yo no estoy de acuerdo. En realidad veo que algunos tienen aletas de otros colores, ¿cierto? Y si veo aquí arriba en la pantalla, donde está este circulito, pueden ir viendo que es lo que dijo que no es azul. Y ahí identificó todos los otros peces de otros colores. Entonces, lo interesante de esto es que donde ven aquí este globito, que tiene una I, si yo le hago clic, el tutorial, la actividad me muestra cuáles son los criterios que utilizó el modelo para definir si algo era azul o no. Entonces, lo que principalmente utilizó fue el color del cuerpo central, que fuera azul. Y lo vemos porque eso es lo que más o menos se mantuvo en todos los resultados que vimos. La aleta dorsal lo usó muy poquito, ¿sí? La forma del cuerpo la usó muy poco, usó algo, las características de la boca y de la cola, pero lo que principalmente se centró fue los colores. Entonces, tuvimos éxito, de alguna manera. Si lo que queríamos lograr es que los cuerpos azules se detectaran, tuvimos algo de éxito en esto. Pero nuestros sesgos podrían haberse traspasado, ¿cierto? Si hubiéramos dicho azul tiene que ser completamente azul, y no acepto que algo azul sea algo que tiene algo de rojo, entonces quizás nuestros resultados podrían haber sido muy distintos y quizás ninguno hubiera sido identificado como un pez azul, ¿cierto? Para ir cerrando esta reflexión, les quiero mostrar este video respecto de cómo esto ahora se traspasa a la sociedad. Porque este ejercicio que estamos haciendo sí es muy divertido y es un ejemplo bien sencillo, bien práctico de cómo se podría alterar esta tecnología. Pero, ¿qué pasa cuando esto se traslada a nuestras vidas? Cuando esto mismo se aplica a nosotros, a soluciones y tecnologías que nosotros usamos. ¿Qué efecto podría tener eso en la sociedad? Entonces vamos a verlo y después de eso vamos a hacer un ejercicio con el que vamos a terminar, que es muy divertido y estoy segura que les va a encantar y les va a hacer pensar aún mucho más en este tema. Entonces, ahí ustedes me dicen si es que escuchan bien el audio. El aprendizaje automático y la IA pueden afectar a toda la sociedad. Tales son, los automóviles autónomos usan la IA para reconocer su entorno, identificar objetos y tomar decisiones muy importantes, como cuándo detenerse. El aprendizaje automático ya se utiliza para algunas cosas asombrosas. Nos permite utilizar la energía de manera eficiente. La utilizamos para mejorar la obtención de alimentos y administrar los recursos naturales. Está cambiando drásticamente cómo diagnosticamos enfermedades y crea nuevos medicamentos. Incluso ayuda a las personas no videntes. Creo que es un hombre realizando una acrobacia con su patineta. Pero también hay riesgos. Piensen en el impacto potencial cuando el aprendizaje automático se utiliza para evaluar candidatos para el ingreso a una universidad, evaluar pedidos de préstamos o incluso predecir y ubicar criminales. Cuando el aprendizaje automático se utiliza para estos fines,
debemos asegurarnos de que no aparezcan prejuicios en los datos que perpetuarían el sesgo humano. Como la IA y el aprendizaje automático cambian todo, es importante hacer un seguimiento de cómo se utilizan. Más que cualquier otra tecnología, la IA tiene el potencial de revolucionar nuestras vidas para mejorar, siempre y cuando se evite el sesgo que podría causar daño y desigualdad. Lo más importante sobre el aprendizaje automático es el aprendizaje humano. Saber cómo funciona la tecnología es el primer paso para utilizarla para hacer el bien. Quiero destacar esa última frase que dice la doctora que tenemos ahí, que es: lo más importante del aprendizaje automático es entender cómo funciona para que la podamos usar para hacer el bien, ¿cierto? De eso se trata todo esto. Y para terminar, como decía, les voy a invitar a hacer un último ejercicio, que es muy divertido. Alguien aquí me dice: Feire, volví a una IA racista. Totalmente, lo puedes hacer. Y eso es lo bueno de saber cómo funciona, que puedes tomar la decisión de no hacerlo también, ¿cierto? Cuando lo apliques realmente sobre los seres humanos. O sobre algunas tecnologías, como lo que decía, de predecir quiénes han cometido crímenes, por ejemplo. Y la pregunta que les tengo ahora es... vamos a entrenar a la inteligencia artificial en una nueva palabra. Pero esta es una palabra que es menos obvia. Y obviamente la pregunta para mí es: ¿se puede utilizar lo que acabamos de hacer, este modelo de inteligencia artificial, para determinar alguna de estas características? Digamos, por ejemplo, que vamos a decir quién es un pez juguetón. Entonces vamos a entrenar a la máquina para que identifique quién es juguetón y quién no. ¿Ustedes consideran que este pez sería juguetón? ¿No? Por ahí. Yo digo que sí. Está sacando la lengua, me parece muy juguetón que saque la lengua. Y veo también reacciones mezcladas. Algunos me dicen que sí, que no, que es enojón. Digamos que no es juguetón. ¿Este pez les parecería juguetón o no? También veo reacciones mezcladas. Algunos dicen que se ve asustado, miedoso, pero quizás algunos piensan que por la forma que tiene, sí sea juguetón o no, por los colores. No se puede saber, digamos que no es juguetón. Este pez, ¿será juguetón o no juguetón? Difícil determinarlo, ¿cierto? Digamos que no. Yo voy a decir que sí, como que me parece que la forma es juguetona. Voy a decir que no, me parece asustado. Y esta es la gran pregunta. ¿Es justo utilizar la inteligencia artificial para juzgar a un pez por su aspecto? Y la verdad es que aunque la inteligencia artificial nos puede parecer que es justa y neutral, porque en realidad no sabe, ¿cierto? No sabe, sino que utiliza nuestra información para tomar decisiones, entonces nos puede parecer, obviamente no va a ejercer ningún sesgo, porque no es un humano, no tiene un sesgo en sí. Pero sí, obviamente, si el entrenamiento que le estamos proporcionando tiene un sesgo involuntario, de yo decir, si alguien, lo que yo decía, por ejemplo, si alguien tiene la lengua afuera, es una persona juguetona o es un pez juguetón. Eso puede ser un sesgo que yo estoy traspasando y quizás no significa eso. Quizás significa que esa persona está asustada o que esa persona está cansada, quizás, que no necesariamente significa que es juguetón. Entonces, lo mismo puede pasar con cualquiera de las otras características que veíamos mencionadas. Y esto solamente para que nos riamos un rato, pero estos son los datos que entrenamos y así es como la inteligencia artificial juzgaría a un pez juguetón de uno no juguetón. Pero ese a mí me pareció juguetón, no sé a ustedes. Este es juguetón y dice que no es juguetón. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que no necesariamente podemos utilizar estas tecnologías para todo, ¿sí? Hay ciertas limitaciones, hay ciertos usos para los que podemos darle, como identificar peces, identificar basura. Eso es súper útil, ¿cierto? Pero si nos ponemos ya a identificar qué es bueno, qué es malo, qué es persona criminal, qué persona no, qué estudiante, si es un estudiante inteligente o quizás no por su aspecto, entonces ahí estamos entrando en otro terreno totalmente distinto en donde hay una limitación y no lo podemos usar para todo, ¿verdad? Entonces, aquí en la actividad ustedes pueden seguir jugando, pueden entrenar nuevas palabras, pueden hacer esto por mucho, mucho rato si quieren.
Y nosotros vamos a terminar el tutorial aquí, porque estamos obviamente en el tiempo, pero usen esta actividad, los invito a revisarla, a hacer más ejercicios, a jugar con ella y ver qué resultados también se van obteniendo de los distintos entrenamientos que damos. Martina siempre da un ejemplo muy divertido, que es que ella hizo este ejercicio con estudiantes de educación media y los estudiantes lo hicieron al revés, como para reírse de la actividad. Dijeron, todos los peces son basura, todas las basuras son peces. ¿Pero entendieron realmente la actividad? Entendieron perfectamente el objetivo de que si ellos alimentaban con ciertos datos, entonces ese sesgo se iba a traspasar a la máquina. ¿Entendieron de qué se trataba? Ahora para jugar y reírse lo hicieron de otra forma y como tratar de ser rebeldes probablemente, pero entendieron cuál era la forma en que funciona esto por detrás. Entonces, nada más para ir terminando, les quiero mostrar un poquito de qué más pueden encontrar en code.org, que les puede ir sirviendo para seguir con este tema. Entonces, déjenme compartirle mi pantalla para ya ir cerrando. Y esta es una pequeña reflexión especialmente para quienes están aquí que son estudiantes. Porque uno dice, ok, ya, ¿para qué estoy entendiendo esto? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Fue divertido, una actividad, una hora, etcétera. Pero ¿para qué me va a servir a mí en mi futuro? Quizás en realidad voy a trabajar en un área en que creo que no va a impactar. Pero como ya lo mencionaron algunos profesores en la discusión anterior, los trabajos se van a ir automatizando cada vez más, ¿cierto? Y en este mundo, en donde estos cambios tecnológicos son tan acelerados, la verdad es que una de las principales habilidades que como estudiantes van a tener que ir desarrollando es aprender sobre estas nuevas tecnologías y que no van a quedar aquí. O sea, estamos hablando hoy sobre esto, pero quizás en un mes o en un año aparezcan otros tipos de inteligencia artificial tan distintos, tan avanzados, que ni siquiera hoy día nos podamos imaginar, que esta es una de las habilidades más importantes que podemos ir nosotros aprendiendo. Y es muy bueno que ustedes como estudiantes estén pasando de simplemente ser usuarios de estas tecnologías a también comenzar a ser creadores. Entonces, para invitarlos a eso, esta fue una actividad de una horita, ¿cierto? Les voy a mostrar algunos recursos en donde van a poder aprender mucho más en profundidad sobre inteligencia artificial. Y no solamente para ser creadores, sino que para también tener conciencia de ciertas limitaciones y riesgos que también lo fueron mencionando. Creo que alguien mencionó lo de las imágenes que son fake, ¿cierto? Que son falsas, como esta del Papa que quizás la vieron, con esta parca blanca como medio reggaetonero y que era algo que no era real, ¿cierto? Fue hecho con inteligencia artificial. El tema de los escritores también lo mencionaron y yo también lo había puesto como ejemplo, los escritores que hicieron esta huelga porque se está empezando a escribir con ChatGPT muchos de los shows y eso obviamente los deja a ellos en una desventaja. Es lo que está abajo a la izquierda, se mostró en un video que pusimos al inicio de la conferencia en donde se muestran las tecnologías que se usan en los aeropuertos para identificar a las personas por su cara. Pero las personas negras tienen dificultades para que se identifique quiénes son. ¿Por qué? Porque probablemente esa máquina no fue entrenada con suficientes datos de personas negras, ¿sí? Y el último ejemplo que me parece fascinante es de China. Lo que está abajo a la derecha son estudiantes chinos que tienen una banda, como ustedes pueden ver en su cabeza, y es una banda que se ilumina con un color rojo o verde. No sé si alcanzan quizás a ver, pero esta chica de acá tiene, la niña que está aquí, su luz es de color rojo. Estas son bandas que utilizan inteligencia artificial para decirle al profesor si el estudiante está poniendo o no atención. Y muestra esta luz. Este estudiante que a mí me parece que está poniendo atención porque está mirando al docente, según las ondas cerebrales que envía su cerebro a esta máquina, más otros ejemplos que la máquina analiza de muchos otros estudiantes, muestra que no está colocando atención. Pero ¿es justo realmente juzgar al estudiante de esa forma? No puede ser que quizás el estudiante tenga una forma distinta de concentrarse. Y este video es muy bueno, de hecho en la presentación está linkeado, entonces cuando la comparta van a poder ver el video, pero es muy interesante cómo también los propios estudiantes dicen, no sé si es justo que el profesor esté sabiendo todo el tiempo si estoy concentrado o no. También quizás puedo estar no concentrado porque tengo un problema familiar y eso no tiene nada que ver con que esté o no participando en la clase. Entonces hay muchas también limitaciones y riesgos que puede tener esto y por eso queremos que sepan un poquito más. ¿Y por qué esto ahora ya es tan básico como saber biología, como saber física o como saber matemática? Entonces, ¿qué pueden ustedes investigar y aprender un poco más? Hay una unidad que tenemos
sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático, que es completamente gratis, donde van a poder aprender cómo entrenar datos, cómo entrenar modelos y ustedes hacer su propia aplicación de inteligencia artificial. Son 21 clases, ya Martina las comentó. Si las quieren revisar e ir aprendiendo más, los invito a escanear ese código QR, porque van a poder tener acceso a todas esas lecciones, entender mucho más de cómo funciona, pero también crear una aplicación para solucionar un problema que ustedes detectan quizás a su alrededor y que podría utilizar esta tecnología, ¿sí? Se los invito ahí a hacer clic en ese QR, escanearlo, para que puedan ver esas actividades. Otro material que tenemos que puede ser de interés es esta serie de videos que ya Martina se los mostraba, que se llama How AI Works, cómo funciona la inteligencia artificial. Y tenemos distintos temas. Ahí ustedes pueden ver, tenemos un video sobre los chatbots, cómo funcionan, sobre cómo podemos utilizar esta tecnología para fomentar la creatividad, sobre redes neuronales y cómo Netflix nos genera las recomendaciones, sobre los datos de entrenamiento, sobre qué es el Machine Learning. Tenemos también, me salté una, aquí tenemos otros sobre visión por computadora, sobre el acceso igualitario en los algoritmos y que realmente todas las personas de distintas razas estén representadas en este esfuerzo. Y hay otro video que es sobre la privacidad y sobre el futuro también del trabajo y cómo va a ir cambiando en base a todo esto. Si quieren acceder, Martina ya les dejó el link, pero igualmente pueden escanear este QR y ahí van a poder ver todos estos materiales. Entonces, esta fue una primera introducción, súper rápida de lo que es el Machine Learning y muy sencilla. Es realmente una actividad que pueden hacer en 1 hora, menos tiempo si quieren, pero puede ir sirviendo para conectarlo también con otros campos. Entonces, si aquí hay docentes, piensan ahora cómo podrían ir adaptando esta clase y hacerla para sus estudiantes, qué otros ejemplos quizás podrían dar, cómo se podría aplicar esto mismo para otras áreas u otros problemas que ellos ven que quieran solucionar, etcétera. Y de antemano, muchas gracias por participar, gracias por todos sus comentarios, por todas sus reacciones. Esta clase solamente se puede hacer con ustedes. Esperamos que vean el material, que lo revisen, es realmente muy interactivo, ustedes ya lo vieron. Es sencillo y lo que te hace sentir, es lo que yo realmente quiero lograr con todos, es que esto es fácil, cualquier persona lo puede aprender, incluso una profesora de historia como yo, o un maestro de cualquier otra área, o un estudiante que le interesen quizás otras cosas. Esto se conecta contigo, de alguna u otra forma lo puedes aprender, es sencillo, y estas son herramientas gratis que pueden utilizar para ir haciéndolo. Así que muchas gracias por su atención, por estar aquí, y estoy aquí en caso de que tenga cualquier pregunta, aunque sé que me pasé un poquito en el tiempo, pero cualquier pregunta que tengan, feliz de responder. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Karina. Estoy revisando aquí el chat para ver si hay alguna pregunta. Si nos podrías, Karina, proporcionar, o bueno, proporcionarle a los administradores los videos de los links directos para observar los videos que nos compartiste ya traducidos al español. Eso sería absolutamente, sí. una. Les voy a compartir mejor la presentación, porque ahí está. Ok, excelente. Y la siguiente pregunta, dice Marta Sánchez, ¿qué pasa si la inteligencia artificial falla? ¿Puede dar información errónea? Totalmente, sí. Lo que hicimos, por ejemplo, en ese ejercicio ficticio de decir las ballenas no son peces, ¿cierto? Yo fallé, o sea, el primero que falla es el ser humano, en darle datos incorrectos, luego falla la máquina, ¿y qué va a pasar? Que probablemente todas esas ballenas se van a ir junto con la basura y no voy a dejar ballenas en el océano. Ese, por ejemplo, es muy sencillo, es un juego, pero ¿qué pasa cuando esto realmente se traspasa a otras áreas, como la predicción de quién cometió un crimen o no? ¿Qué sucede si solamente yo le doy ejemplos de personas de color, por ejemplo, o personas indígenas o personas negras a ese entrenamiento? Yo estoy fallando, primero en darle datos, no estoy dando suficiente variedad, y de crímenes podemos cometer todas las personas, da exactamente lo mismo nuestro color, nuestra raza, pero yo estoy fallando ahí primero, y luego la máquina obviamente va a fallar en base a eso. Y también decir que estas tecnologías están, bueno, muchas de ellas bien avanzadas, pero están en constante desarrollo. Entonces, así como yo les mostraba al inicio de este mural con
una lengua muerta en donde se le pide a la inteligencia artificial llenar los vacíos que quedan y que nos digan qué palabras son, solo tiene un 40% de asertividad en este momento. Falla en el otro 60% de los casos. Entonces también todo esto es importante saber que está en desarrollo, no hay que endiosarlo bajo ningún punto de vista, utilizarlo como un asistente, ¿sí? Como un apoyo, como una ayuda, como un aliado, como decíamos al inicio, pero no entregarle todo el poder de ninguna manera. Somos los humanos los que sabemos más y somos los humanos los que tenemos que tener ese poder de decidir cómo lo vamos a utilizar, en qué contextos lo vamos a utilizar y en qué contextos no también, como qué límites vamos a ir colocando en ese sentido. Entonces sí, de todas maneras puede fallar y ahí está nuestro poder de decidir hasta dónde entonces vamos a llegar para que eso no suceda, especialmente en ámbitos que nos pueden afectar tremendamente como sociedad. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Karina. Sumamente interesante lo que nos compartiste esta mañana y pues creo que con esta conferencia queda más que confirmado que el Machine Learning pues es uno de los pilares sobre los que descansa actualmente la transformación digital, que es sumamente importante en la actualidad y pues sin duda alguna en el futuro creo que también lo será, ¿verdad?